bienvenidos aquí al programa Si Puedes Creer, todo es posible. Es una alegría para mí que puedan estar del otro lado, escuchando la palabra de Dios. Cuánto se necesita hoy oír buenas noticias, y esas buenas noticias las encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, ya que precisamente Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y hoy quería hablarte el tema cuando Jesús se aparece. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver 3 episodios donde Jesús se fue apareciendo a sus discípulos y también, en el primer caso, a María Magdalena. Lo encontramos en San Juan capítulo 20, en el verso 11. Te vas a sorprender lo que sucede cuando nuestro Señor Jesús se aparece a nuestra vida. Dice el texto que María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, le responde María Magdalena. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dice: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas, que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús, a la primera persona que se aparece precisamente es a María Magdalena, a una mujer que tenía un corazón muy sensible y muy agradecido. Jesús le dice que no llore. Ella no se daba cuenta que era el mismo Señor. ¿Cuántas veces podemos estar preocupados, cargados, con distintas situaciones y pensamos que que el Señor está lejos de nuestra vida? María Magdalena, ella fue a buscar un cuerpo que estaba muerto. Podemos ver que ella no tenía una gran fe para creer que Jesús iba a resucitar así como Él lo había dicho. Ella vino a buscar el cuerpo del Señor, dónde le han puesto, por qué lo sacaron de aquí del sepulcro. Y había 2 ángeles allí que le preguntaron: ¿qué estás buscando? ¿A quién buscas? A Jesús, le dice ella. El texto es claro, dice que lo vio a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Jesús está cerca tuyo, está cerca mío. Dice la Biblia que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y le buscamos de corazón, lo vamos a ver a Dios en distintas situaciones también de la vida, quizás con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, con los amigos, en las cosas sencillas de la vida. Y se sorprende de gran manera cuando Jesús mismo le dice María. Ahí lo reconoce, ¿no? Reconoce que era el mismo Jesús. Y ella, corriendo, me imagino, va donde estaban los discípulos a darles las buenas noticias, que Jesucristo había resucitado. Mirá que pasaron 2000 años y seguimos contando estas historias que son tan apasionantes y que son verdaderas y que han traído al corazón de María Magdalena mucha alegría. Cuando Jesús se nos aparece también a nosotros, ¿qué trae? Trae alegría. Tenemos una palabra de agradecimiento, una palabra de fe. Podemos darles buenas noticias también a las personas. Cambia nuestro estado de ánimo, nuestro humor. Y si Jesús se aparece también en tu corazón y en el mío cada día, viviremos
con más alegría, con más gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tal vez alguien se pregunte y dice, yo pastor estoy atravesando un momento de mucha tristeza, pero sabés que el Señor te puede ayudar, que podés confiar en Él y que tiene tanto, pero tanto poder que las mismas Escrituras dicen que tu tristeza se puede transformar en alegría. Al escuchar la palabra de Dios, al alabarle, al venir a la iglesia, al estar reunidos con gente que tiene fe, brota esa alegría. El Señor no nos ha creado para que estemos tristes, cargados y preocupados. Mirá que la vida pasa rápido. Cuando nos queremos acordar se nos fue la vida. El único que te puede dar el don de disfrutar esta vida y de poder tener esa alegría es nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena nunca más volvió a ser la misma. Su vida fue completamente transformada. Fue una mujer de transmitir buenas noticias con alegría. Oro en mi corazón para que en estos días, hoy mismo, se aparezca Jesús. Quizás no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, lo más probable, pero vos vas a saber en lo más profundo de tu corazón que Él está cerca. Que Jesús se aparece en las cosas cotidianas para ayudarnos, para beneficiarnos, para darnos una mano. Él dice que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar a aquellos que confiamos en Él. El segundo episodio que vemos es cuando ahora se aparece a sus discípulos, que ellos estaban con incredulidad, con temor, pensaban que los soldados romanos lo iban a atrapar a ellos y los iban también a encarcelar o a matar, como sucedió con el Señor Jesucristo. Lo que ellos ignoraban es que al Señor Jesucristo no lo mataron ni los judíos, ni tampoco lo mataron los romanos. El mismo Jesucristo dijo, nadie me quita la vida a mí. Yo pongo mi vida por propia voluntad. Tengo el poder para poner la vida, pero también para volverla a tomar, para resucitar de entre los muertos. Entonces, aquí los discípulos estaban atemorizados. Y dice la Biblia que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y les mostró el costado, que era él mismo. Sus manos que ahora estaban ya no sangrando, pero sí se veía la cicatriz, y también en su costado donde el soldado romano dio allí, le clavó esa lanza en su costado. Y cuando dijo esto, dice, le mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les vuelve a decir, paz sea a todos ustedes. Así como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló, dijo, y les dio el Espíritu Santo. Vemos ahora aquí en esta aparición de nuestro Señor Jesucristo que los discípulos se llenaron de paz. Cuando Jesús se aparece en nuestras vidas, cuando recibimos al Señor Jesucristo, cuando buscamos seguir sus pisadas, Él va a darte una paz que nadie te la puede dar. Él mismo dijo, mi paz te dejo y mi paz te doy, no como el mundo la da, yo te la doy. Jesús es el príncipe de paz. La gente tiene paz cuando las cosas le van bien. Jesús te da una paz superior, que aún en medio de la tormenta vos podés tener paz. Hay una ilustración que hizo un pintor muy conocido donde él dibujó allí un pajarito en un nido que estaba debajo de unas cataratas y estaban con sus pichones, ¿no? Y el que veía esa imagen decía, bueno, era una imagen que en cualquier momento parecería que ese nido se iba a caer al golpearle las aguas de las cataratas. Sin embargo, los que miraban ese cuadro podrían ver en ese pajarito, en sus ojos, verdaderamente una confianza, una paz, a pesar de la situación que estaba alrededor. Esa es la paz que nos da Jesucristo, que aún en medio de las tormentas, de las olas grandes de este mundo, nosotros podemos tener paz, porque cualquiera puede tener paz cuando las cosas van bien, hemos dicho. Pero en medio de la tormenta, del dolor, de la dificultad, cuando las cosas no te salen,
Jesús te da paz. Quizás esa sea tu situación hoy. Recibí la paz de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente Él te ama. El hombre busca la paz con los bienes materiales, si bien te pueden dar cierta comodidad, pero yo estoy hablando de una paz en lo profundo de tu ser, de poder tener una estabilidad, de poder tener una tranquilidad, de poder estar lleno de esa seguridad que solamente el Señor Jesucristo es el que transmite esa paz. En el próximo bloque te voy a estar hablando de la tercera aparición que hace el Señor. Hemos hablado de la primera, donde le dio alegría a María Magdalena. En la segunda, a los discípulos le transmitió esa paz que todos necesitamos. Y en el tercer episodio vamos a ver cómo Jesús en esa aparición les da muchas, pero muchas bendiciones a sus discípulos. No te vayas, vamos a escuchar una canción, Dios quiera pueda tocar también tu corazón. Y en el tercer bloque te voy a hablar que cuando Jesús se aparece, también trae muchas, pero muchas bendiciones. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder
descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Que tú estaré hacia tus brazos y entregarte a su paz, entrégate y ruge el mar. Vamos a compartir entonces ahora la tercera aparición de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Ahora se aparece a 7 de aquellos que le seguían, ¿no?, cotidianamente. En el capítulo 21 lo encontramos aquí en San Juan. Dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Bueno, estaban allí Pedro con 6 discípulos más y Pedro les dice, bueno, que se iba a pescar. Estos discípulos también fueron con él y dice el texto que intentaron pescar toda la noche pero no pescaron nada. Y Jesús estaba allí también en la playa, estaba amaneciendo, pero los discípulos, al estar cargados, preocupados, de mal humor porque les había ido mal en la pesca, no se dieron cuenta que era el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no nos salen las cosas, las situaciones son adversas, difíciles, hay obstáculos y parece que el Señor está lejos? Ni nos imaginamos que Él está mucho más cerca de lo que nosotros podemos creer. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Tienen algo de comer? Y miren cómo le responden al Señor, ¿no? No, le dicen, ¿no? Ahí podemos ver el mal humor que tenían. Él les dijo, echen la red a la derecha y hallaréis, dice. Entonces la echaron a la derecha y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Podemos ver ahora que uno de sus discípulos, el llamado Juan, se da cuenta que es el Señor Jesús. Y cuando dice, es el Señor, Pedro dice que bajó allí de la barca, y estaba aproximadamente a unos 100 metros de la orilla, y fue nadando hacia donde estaba su Señor. Recordando también que en oportunidades anteriores Él le había prestado la barca a Jesús, tampoco había pescado nada toda la noche, y el Señor le dice, tirá la red a la derecha, dice que pescó como nunca había pescado en su vida y las redes estaban a punto de romperse de tanta cantidad de peces. ¿Cuántas veces somos como Pedro, ¿no? Que queremos hacer las cosas siempre a nuestra manera, nos cerramos quizás al consejo del Señor y Él es tan sabio que una de sus palabras que lleguen a nuestro corazón y ponerla por obra nos puede solucionar tantos problemas como rendirnos delante de Él. Pero la autosuficiencia del hombre, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, hace que tiremos la red en el mar y no pesquemos nada, hasta que hay tanta hambre en el corazón que ya duele y entonces hace que nuestros ojos se eleven a Dios buscando ayuda. Y en ese buscar el Señor nos indica el camino, tirar la red a la derecha. Este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida. Por aquí vendrá la bendición. Y Pedro recontento con el Señor, todos sus discípulos, y la red llena de peces. Ahora Jesús le dice que Él le había preparado, cuando llegaron sus discípulos allí a la costa, un gran pez, con pan para poder compartir. Jesús no necesitaba de la pesca de esos hombres. Él es el creador de los panes, de los peces, de todos los alimentos. Dice la Biblia que Él es nuestro proveedor. Dice que miremos las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en granero y Dios las alimenta. Mirá que hay millones de aves, miles y miles de especies de aves. Cada ave come cosas diferentes, algunas peces, otras granos, otras, distintas semillas, gusanos, etcétera, etcétera.
Y dice el texto bíblico que Dios las alimenta todas, ¿no? Cuanto más a la corona de su creación, que es el hombre que busca a Dios, el hombre que golpea la puerta para que el Señor le abra, el hombre que pide a Dios y entonces recibe de Dios. Y pescaron, dice el texto, 153 grandes peces. 153 grandes peces. Y tengo una palabra para darte mientras leía este texto. El Señor hablaba a mi corazón que Él tiene para este año 153 bendiciones para cada uno de nosotros, o más, ¿no? O más, conforme a tu fe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para recibir estas bendiciones? Hemos visto que María Magdalena, cuando se apareció Jesús, le dio alegría. Salió corriendo, me imagino, a dar la buena noticia. Cuando se apareció a sus discípulos, allí en el aposento donde estaban con temor, Él les transmite paz. Quizás estás necesitando esa paz. Y aquí vemos que se aparece el Señor, le dice que tiene la red a la derecha, le obedecieron y pescaron 153 peces. ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Le vas a obedecer? ¿Le vas a seguir? Y quizás Él tenga para vos también 153 grandes bendiciones en este año. Bendiciones de toda índole, espirituales, materiales, en la salud, en la familia, en todas las áreas de tu vida. Ahora aquí el texto es algo tan profundo, ¿no? Quizás está allí un poco escondido. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor los bendijo tanto a estos discípulos? ¿Por qué les dio una provisión con tantos peces? ¿Por qué los bendijo el Señor? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Aquí el relato lo único que dice es que tiraron la red a la derecha, le obedecieron, podemos decir. Ahora, hay una palabra muy tierna que les dice el Señor. Él les dice, hijitos. Usted sabe que el que es hijo tiene muchos derechos y es muy bendecido por los padres. Seguramente me están mirando matrimonios, papás, mamás que tienen hijos, quizás menores de edad, ¿no? Y todos los días ellos se sientan a la mesa, todos los días comen, todos los días sus papis lo visten, todos los días le dan lo necesario para que estudien, le compran los útiles, el uniforme, le pagan el transporte para llegar al colegio, vuelven, se sientan a la mesa, comen, abren la heladera, comen lo que quieren. Y le pregunto, ¿qué hacen sus hijos pequeños? ¿Qué han hecho ellos para comer todos los días, para no pasar frío, para estudiar, para que los lleven a la escuela? ¿Qué es lo que hacen sus hijos? Yo le doy la respuesta. Sus hijos no hacen nada. Y entonces, ¿por qué reciben tantas cosas? Porque son hijos. Cuando nosotros nos transformamos en hijos de Dios, ¿qué 153 bendiciones? Miles de bendiciones tiene Dios. O dígame usted, ¿no lo ha bendecido a sus hijos más de 153 veces? Ni siquiera te dicen gracias. Comen, visten, le das todo. ¿Pero y por qué? Porque son hijos. La Biblia es muy clara y dice que todos los que reciben a Jesús son hijos de Dios. Se les dio ese derecho. No seas una criatura de Dios. Transformate en un hijo de Dios para que Dios también te diga, hijito, y Él pueda atraer a tu vida centenares de bendiciones. Él tiene pensamientos de bien para vos y no de mal. Jesucristo mismo dijo estas palabras, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, no conoce, los voy a llamar amigos. Y más que amigos también, el Señor a sus discípulos los llama hermanos. Y más que hermanos, nos llama hijitos. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Por nada estés preocupado ni estés afanoso. Así como los nenes salen, juegan, hacen sus cosas, llegan a casa, nada les falta, porque hay padres que los aman. Tenemos fallas y errores, pero amamos a nuestros hijos y le damos todo lo que necesitan, todo lo que le podemos dar. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará todas las cosas que necesitan a sus hijos? En esta tercera aparición vemos a Jesús bendiciendo a sus hijos.
Que Dios te bendiga, te llene de alegría como a María Magdalena, te llene de paz y también te llene de grandes bendiciones. 153 para tener una base comienzan a venir a tu vida. Dios te bendiga mucho, a vos y también a toda tu familia. Es que el Señor tiene una bendición tan grande para vos que va a sobreabundar. Te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente, te dice el Señor. ¿Por qué? Porque sos un hijo de Dios. Dios les bendiga.